Oye, todo el mundo tiene bebé, es el proceso normal, tener un proceso o sea, normal, pues. ¿Por qué Y- tenemos que tomar un tratamiento nosotros? Exacto, o sea, para mí era, o sea, no era aceptable, pues, y me cuestioné mucho con el Señor porque yo, o sea, simplemente no, yo creo que yo estaba bien cerrado. Bien cerrado. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este medio podcast. Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves, porque estoy muy feliz como cada jueves porque tú estás aquí con nosotros y porque tenemos nuevos invitados listos para contarnos muchísimas cosas. Quiero darle la bienvenida a Melody e Israel. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, excelente. Nervioso. Excelente. Sí. Un poquitito. No se pero- me vayan a quedar que mudo, porque antes de que arrancáramos estaban laca, así que en el podcast hay que hablar. Ok. Sí, Sí. estamos listos, Ya estamos listos. Y yo los he invitado porque sé que tienen muchísimas cosas que hablar y les doy las gracias también por haber aceptado la invitación. Ustedes son un matrimonio, para los que no saben, son esposos, bastante jóvenes. Y yo los he invitado a ellos porque ellos han pasado por digamos que una etapa, una temporada bastante compleja pero muy bonita, y que a veces muchos de los que están detrás de la pantalla conocen algún caso parecido o han vivido quizás una situación como esa, y es el querer tener un bebé o una bebé, ustedes en su caso que son esposos, y cómo ese proceso muchas veces no es tan inmediato como parece o como se ve en las películas. Es correcto. Eso es... O sea, al inicio, dependiendo de la edad, porque es que siempre llegamos al punto de la edad. Okay. ¿Por qué razón? Porque pues los hombres, digamos que, por decirlo así, pueden procrear toda la vida. Casi toda la vida. Casi. Ajá. Sí, exacto. Pero las mujeres, por temas biológicos, pues hay cierta, ya en cierta parte o de cierta edad ya se vuelve el embarazo un poquito complicado porque es alto riesgo y todo lo demás. Entonces, por ahí va un poquito el tema. ¿Ustedes cuántos años tienen? Bueno, yo tengo 36 años. Ok. 34 años. ¿Tienes 34? Sí. Yo le decía ahorita fuera de cámara que eso no era muy común, porque lo normal, no voy a decir lo normal, lo más habitual quizás es que El hombre el sea hombre el siempre es mayor. un poquito, siempre es mayor. No sé si es por algo cultural, pero acá ustedes, tú eres un poco, tienes unos años más Y que... no soy robacuna, él me conquistó a mí. Ah, sí. No voy a decir nada. No, Que- ese es otro podcast. Ese otro podcast. Sí, y ahora que hice otro podcast, enfocándonos en porque sé que el tiempo vuela y tampoco queremos hacer un podcast súper extenso, pero sí quiero que no se quede como ningún detalle afuera. Okay. Ustedes ya tienen su bebé, gracias a Dios, ¿no? Y yo les decía hace un rato que últimamente es bastante habitual ver que las mujeres sobre todo tienen muchos problemas de ovario poliquístico u otras afecciones que le complican quizás el deseo ese de crear una vida, pues, o de ser mamá. Y no sé a qué se debe. ¿Será que al tema de los anticonceptivos? Bueno, aquí podemos hablar de todo, ¿no? No creo que sea tema anticonceptivo porque, o sea, nosotros tenemos 10 años de 10 años, casados, exacto. a Dios gracias, y yo nunca me cuidé. ¿Qué? Sí, Ajá. no, ninguno de los Ninguno dos de los dos no nos nos cuidamos. no nos Exacto. cuidamos. Ok, entonces No nos cuidamos. en este Entonces, caso descartado. En este caso descartado. Exacto. Sin embargo, yo diría que hay un tema un poquito que yo diría que es como un tabú, y todo depende de las generaciones. Yo conversaba con mi esposo cuando decidimos pues iniciar el proceso para ser padres y vimos pues que había complicaciones para lograrlo. que nosotras, no sé si será un tema cultural o un tema
de desconocimiento por parte de los padres. Pero yo sí decía que, ejemplo, cuando una señorita se desarrolla, romantizan como que, tienes cólicos, eso es normal, eso es parte de... O sea, eso es parte del tema de la menstruación. Ay, que te dan muchos dolores de cabeza, o quizás hasta te desmayas, o tienes un flujo muy abundante. No, eso es parte... A tu abuela le pasaba igual. Ajá, o sea, eso es parte del ser mujer, eso es parte del desarrollo, no pasa nada. Y cuando nosotros iniciamos este proceso, lo primero que me pregunta el ginecólogo es: ¿cómo fue tu desarrollo? ¿En algún momento visitaste a un ginecólogo, pediatra, qué sé yo? Entonces yo le digo, no. Entonces ahí me surge la pregunta, o me surge ese contexto de: ¿y por qué mi mamá nunca me llevó a un ginecólogo cuando me desarrollé? Se toma como muy, muy a la ligera ese tema. Se desarrolló, claro, ya es señorita, ahora tiene que cuidarse, es lo único que exacto. se dice, pero no... Sin embargo, o sea, yo lo que pienso es que los padres, no sé si los de ahora, porque pues nosotros apenas estamos incursionando en esto, pero sí pienso que tienen esa palabra como que vas al ginecólogo cuando inicias a tener relaciones sexuales. Okay. Y no debería de ser así. O sea, porque ¿qué pasa? Antes de que tú te cases, o antes de que empieces a tener relaciones, o antes de que quieras tener hijos, hay muchísimas cosas que nos pudiéramos dar cuenta si en realidad visitáramos a un médico, porque es que mi hija tiene demasiado flujo, eso no es normal. Mi hija tiene unos cólicos que de repente queda tirada en el suelo, o sea, eso no es normal. Pero cuando una niña, ¿y qué pasa? Que también las chicas se están desarrollando muy, muy, muy temprano. Entonces imagínate que una niña de 10, 11 años le diga al papá de que llévame a un ginecólogo porque... Los papás de que... ¿Esto qué es? Escandalizados de una vez. O sea, yo diría que ese tema hay como que cierto tabú allí, como que en qué momento puedo llevar a mi hija a un ginecólogo, en qué momento puedo visitar a un ginecólogo. Y que al final quizás hay muchas cosas que se pueden revertir o que se pueden tratar a tiempo si obviamente se llevaran... Es correcto. Yo diría que, o sea, cuando yo decidí visitar a este ginecólogo, ya porque veníamos con un tema de que no podíamos, o sea, no nos cuidábamos y tampoco había procreación, entonces como que ahí hay algo raro. Okay. Quizás si antes hubiese podido descubrir que de repente tenía ovarios poliquísticos, o que de repente tenía un fibroma, entonces o ciertas cosas. Las mujeres somos más propensas a tener ciertas cositas pues que a los hombres no les pasa. No, exacto, sí. Y cuando obviamente ustedes fueron al ginecólogo, como tú dices, porque ya veían o tenían un indicio de que algo no estaba funcionando, porque ustedes estaban en la faena, estaban buscando lo que estaban buscando, pero no pasaba. Cuando te hacen los estudios y todo, imagino que fue a ambos. Sí, o sea, se hacen estudios a ambos, pero se enfocan un poquito más en el tema de la mujer, pues. Y cuando ya llegaron esos resultados, ¿cómo lo vivieron ustedes? O sea, cuando ya les dijeron que realmente sí había una situación... ¿Cómo se vivió ese momento en ustedes? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, yo creo que antes de eso, Melody, o sea, nosotros veníamos con la esperanza de algo positivo, ¿no? Entonces, cuando tú vas al doctor y te dicen, aquí hay algo que hay que operar. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Entonces, todo fue como tan rápido y el doctor nos dice... La siguiente semana te tenemos que operar porque tienes un fibroma. El fibroma tiene un tamaño considerable y está pues en una parte del útero que si no lo extraemos puede traer otro tipo de complicaciones. Entonces es como que vine por una cosa y al final salí
salir con otra cosa. Y eso todavía atrasaba todavía más el proceso, porque luego de la operación hay que esperar todavía varios meses. Y entendiendo que ustedes ya tenían bastante tiempo buscándolo y los años, digamos, que habían pasado. Ya ustedes ya estaban en una edad en la que tú te estabas acercando a esos embarazos que son como de alto riesgo. Ajá. Estabas como en el límite casi. Exacto. Ya ahí había como una carrera contra el tiempo porque era... Contra el tiempo y diría yo que contra la presión social. Porque esto... Pues, claro, ahí quiero llegar, ¿no? Antes de que entremos ya en la parte de su proceso, ya que tú lo dijiste, el tema de la presión social, pues porque digamos que siempre cuando la gente está de novio, pregunta, ¿y cuándo se casa? Ajá. Y cuando están casados, ¿y cuándo los hijos? Oye, pero déjeme por lo menos disfrutar, ¿no? Exacto. Y cuando ya ha pasado mucho el tiempo, creo que las preguntas empiezan a ponerse como cada vez más frecuentes. Y sobre todo, digamos que nosotros que nos conocemos en el contexto de la iglesia, que asistimos a la misma iglesia, obviamente como esa es una comunidad donde nos vemos semanalmente, ajá, la gente tiene como más espacio como para preguntar, y creo que muchas veces lo hacen con buena intención o sin mala intención, voy a decirlo de esa forma, pero quizás no conocen el trasfondo de lo que está pasando y cómo a veces esas preguntas nos afectan a nosotros, pues, en este caso a ustedes que estaban en un proceso como ese. Mira, que ahora que tocas ese tema, yo diría que aprendí, porque es que quizás uno en algún momento puede ser un poquito imprudente sin querer serlo. Porque no creo que las personas te pregunten algo con la intención de herirte o con la intención de hacerte daño. Y menos en la iglesia, pues. Sin embargo, es un proceso difícil que, o sea, ya tienes el tema médico. Adicional a eso, pues tienes que enfrentar el proceso en el cual vas a entrar, o el que tomamos la decisión de entrar. ¿Qué es el tratamiento? ¿no? ¿Qué es el tratamiento? Adicional a eso, o sea, súmale que entonces la presión social de que, oye, Melody, pero es que, ¿cuántos años es que tú tienes? Oye, pero ya deberían de tener, o ya se les está pasando el bendito tren, dejan que se les pase en el metro, no importa. No, yo creo que en tu caso, por lo menos, creo que, bueno, como eras la última que quedaba de tus hermanos. Porque exacto, ese es otro tema. Ese es otra presión. Si tienes hermanos, ya todos tus hermanos han tenido. Y entonces yo era la única que no había tenido. Entonces la presión se hace un poquito más fuerte. Entonces, no, y también yo, como mujer, y sabiendo pues los riesgos, porque uno empieza a leer muchas cosas que en parte te nutren de conocimiento, pero en otras partes, o sea, si te metes a Google y empiezas a buscar cosas sin un fundamento específico como lo tiene un médico, pues, o sea, te va a decir que mañana te vas a morir, una cosa así, si buscas en Google. Entonces, es complicado estar pasando por un proceso y que te pregunten mucho sobre eso, o, en mi caso, que yo soy una persona que a mí me gusta sonreír mucho, o sea, yo sonrío, yo hablo, no sé qué, pero cuando llegas a tu casa y estás en ese silencio y te empiezas a recordar o empiezas a visualizar todas esas preguntas y ves que el tiempo va pasando y no hay un resultado, o sea, las noches son muy largas, muy largas. Y yo le compartía a mi esposo, pues él es el que ha escuchado todos mis llantos, todos mis llantos, mis quejas, mi todo. Entonces yo le decía, hey, tú sabes que, o sea, existe la depresión silenciosa. Claro. Yo no soy científica, no sé si en realidad existe un término como ese, pero digo, o sea, pueden haber personas que te están sonriendo, que son súper chéveres,
vas a tu trabajo, lo das todo, vas a la iglesia, lo das todo, o sea, nadie se da cuenta que estás pasando por un proceso. Pero cuando tú llegas a tu casa solito, que nada más está tu pareja, y cuando tu pareja se duerme, pues quedas tú, la almohada y Dios, pues había noches que yo, o sea, pudiera llorar horas. No, y más cuando te cuestionabas de que o sea, que habré hecho mal en el pasado, qué fue lo que ocurrió que ahora nos está afectando en el presente, pues. Eso también, o sea, afectó bastante a ella, pues se cuestionó demasiado. Claro, pero yo me decía, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que todo el mundo o todos los que están a mi alrededor puedan, pues, procrear o cumplir ese sueño de ser mamá? No todas las mujeres quieren ser mamá. Yo decidí, o nosotros decidimos que queríamos ser papás. Y si alguien decide pues que no quiere ser, no creo que sea algo malo. Claro. Pero nosotros sí decidimos que queríamos avanzar a esa etapa. Y entonces, obviamente tú te empiezas a cuestionar, o sea, en qué punto me equivoqué. Porque a ciencia cierta, aunque las personas piensen que Dios no está en todas partes, o no lo puedes meter en cada ecuación de tu vida, pues hay siempre un trasfondo espiritual en cada etapa de nuestras vidas. Hay un trasfondo espiritual, hay muchas cosas que uno tiene que arreglar antes de, hay muchas cosas que uno tiene que diría yo, preguntarle a Dios por dónde es que tengo que ajustar, para que al final, pues, Él es el que decide, que pudiéramos estar dentro de un tratamiento, pero al final, el de ahí arriba es el que dice, pues, esto va a funcionar o no va a funcionar. Y ahí es donde quiero llegar con el tema del tratamiento, ¿no? Porque, digamos que, aparte de ser costoso, porque imagino que es costoso, es, digamos que un tratamiento muy, muy rígido. Hay que tomar los medicamentos, o no sé si son inyecciones, no sé en su caso cómo fue. Y a pesar de pasar por todo eso, no hay un 100% de seguridad de que va a funcionar, ¿no? Y cómo se vive, ¿no? Cómo se mantiene, digamos que la fe, la esperanza, yendo los días que hay que ir al doctor, o tomando los medicamentos que hay que tomar, y como que con esa ansiedad de cuándo va a llegar el momento que me digan, ya, ahora sí, cómo se vive en ese momento. Y ahora me gustaría preguntárselo, digamos que a Israel, porque digamos que tú, o sea, los dos viven en la misma casa y estaban tras el mismo sueño, pero y a veces se le achaca o se dice que el sueño de ser papá lo vive mucho mejor la mamá, o qué sé yo, pero que los papás también tienen como Claro. una etapa importante, y son importantes dentro del sueño. ¿Cómo lo viviste tú? Pues, o sea, primero el tema de que dijeron que había una situación que hay que operar, luego el tema del tratamiento, ver a tu esposa que llora, que sufre, y tú no sabes de qué forma poder ayudarla. Sí, honestamente, la verdad no fue bastante difícil, porque primero yo realmente, o sea, es difícil cuando tu pareja es la que tiene el problema y no tú, pues, porque de tantos exámenes que le hacían tenía esta situación, y a mí me decían, oye, el doctor me decía que, oye, tú estás perfecto, o sea, tú estás bien. Entonces era difícil poder asimilar ese tema, como que, o sea, ¿por qué tú estás bien y por qué yo estoy mal? Entonces esa parte costó mucho, ¿no? Y también, sorry que te interrumpa. Ya sabemos que la relación de las más. A veces. Sí. Y también el tema de que él quisiera acceder a un tratamiento. ¿Me explico? Okay. Esa parte tú la puedes contar, ya. Esa es la parte que quería. Bueno, pero yo creo que ese es otro tema, ¿no? No, pero puedes de repente. Tú dices que qué tal que si el caso fuera al revés, tú dices. No, sino que recuerda que cuando nosotros al final decidimos, pues, tomar la decisión de iniciar un tratamiento, pues él no estaba totalmente de acuerdo. Sí, exacto. O sea, fue difícil poder aceptar ese tema, porque oye, todo el mundo tiene bebé, es el proceso normal, tener un proceso normal, pues. ¿Por qué tenemos que tomar un tratamiento nosotros? Exacto, o sea, para mí era, o sea, no era aceptable, pues, y me cuestioné mucho con el Señor, porque yo, o sea, simplemente no, yo creo que yo estaba bien cerrado. Bien cerrado.
y no quería. Y entonces el tiempo y los meses continuaban pasando o sea, llegó el momento donde yo me dije, estoy siendo muy injusto con ella. Y entonces ahí fue donde tomamos la decisión, ¿sabes qué? Aunque no tengamos el 100% de la probabilidad, aunque no tengamos ni siquiera el 90 o 85%, vamos a hacerlo y vamos a poner a Dios delante de esto, pues. Aunque pase lo que vaya pasando, pues, porque las situaciones iban cambiando, o sea, mientras pasaba el tiempo, las noticias quizás no eran muy alentadoras, cada vez eran como más tristes, pero nosotros seguíamos ahí, pues, constante. Inclusive, como tú decías, el tratamiento es bien costoso y nosotros veíamos cómo nuestra cuenta iba desapareciendo. Los números hacia abajo. Exacto, porque tú te esperas que los primeros tratamientos, las primeras inyecciones o todo esto fueron golpes muy fuertes, nada más las primeras. La primera sesión ya durísimo, sí. Durísimo. Y de verdad nos costó bastante, pues también nos cuestionaba, Señor, ¿qué pasa si nos quedamos sin nada? O sea, vamos a quedar en medio tramo a medio camino. A medio camino, exacto, y todo va a quedar en vano, pues. Pero Dios definitivamente ahí, o sea, abrió las puertas, hermanos aparecieron como oportunidades de trabajo, cosas así, y vimos la mano de Dios en todo esto, pues. Sí, porque al final nosotros, para serte sincero, o sea, nosotros no somos ricos. De su pecunio se veía complicado que se pudiera completar. Sí. Claro, o sea, es que el tratamiento es costoso y seguirlo al pie de la letra, diría yo que es aún un poquito más complicado, pues. Obviamente porque como yo trabajo, mis horarios no son fijos, y dentro de ese tratamiento, pues por lo menos todos los tratamientos no son iguales, pero por lo menos el que me tocó a mí, pues yo tenía que inyectarme 2 veces al día. ¿Qué? Y entonces, 2 veces al día por 3 meses. ¿Y tu esposo no tenía la expertise de inyectar? ¿Tuvo que aprender o cómo lo hizo? No, ¿Cómo lo hicieron? No, el tema es que, me tocaba inyectarme, pero, estás trabajando. Okay. ¿Y cómo haces? Y no puedes como que voy a inyectarme. No, exacto. Entonces, pues, tuve que aprender a inyectarme yo sola. Tú mismo te lo hacías. Ay, qué cosa más. Mira, nunca jamás en la vida pensé que iba a poder hacerlo. Pero lo hice. Y ahí creo que entra un poco también la motivación de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque no es una cosa como que me siento resfriado y yo me voy a inyectar, ¿no? Pero el saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque es un tratamiento que te va a dar la oportunidad de completar o de alcanzar ese sueño que ambos tienen, que es tener un bebé. Exacto. Entonces, yo diría que de todo, esa parte física es compleja por el tema de la frecuencia con que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer en horas específicas. Okay. O sea, ponte que yo estaba en una reunión y eran las 2 de la tarde y me tocaba, ponte que inyectarme, y yo dije, bueno, permiso, tengo que ir al baño. Sí, dije, correcto. Obviamente porque nadie sabía el proceso por el cual estaba pasando. Entonces ir al baño como que, vamos, Melody, 1, 2, 3, ¡puf! Y entonces regresa, con el dolorito, y regresa a la reunión, dije, seguimos, aquí no ha pasado nada, continuamos. O sea, créeme que yo le ofrecí, déjame la oportunidad de poder hacerlo. Yo dije no, porque esa parte, ayúdame en todo lo demás menos en eso. Pero bueno, nunca se quiso dejar. No quería dejar esa parte en manos de él. Y hoy día, o sea, si tú vas a nuestra casa, nosotros tenemos ese recordatorio, tenemos un cooler realmente lleno, cuando te digo lleno, hasta el tope de inyecciones. Creo que fueron más de 90. Sí, sin mentir, o sea, de 90 inyecciones. Y lo tenemos ahí como un recuerdo, pues, de todo lo que vivimos. O sea, nos hace recordar y mirar para atrás y wow, todo lo que ha pasado ahora, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora que tenemos a nuestra beba, que esa es otra. Pero no te adelantes. Ok, ya spoileamos de que gracias a Dios. Spoiler. Valió la pena, perfecto, joya. ¿Cómo fue cuando no sé, lo llamaron, ustedes fueron al doctor y le dijo, ok,
se logró, están en la carrera, ya están embarazados. Bueno, esa parte fue como un... O sea, yo voy a decir algo porque tú sabes, el momento donde cuando uno quiere esperar nos dice que hey, estoy embarazada. O sea, yo me acuerdo que yo le había dicho algo específico que me hubiera gustado que hubiera pasado. Porque en el caso de nosotros. Que se lo diera disque en una cajita. Tú quieres que fuera así como un video de esos que aparecen en TikTok. Exacto, yo le dije que un cofrecito tú me pones ahí. Y me dice que hey, estoy embarazada. Ya, bueno, no fue el caso de nosotros. Eso pasó. En cambio, a nosotros nos llaman del hospital y nos dicen, vamos a hacer la prueba de embarazo. Y nosotros dije, bueno, está bien, fuimos. ¿Cuántas veces le habían hecho esa prueba anteriormente? Mira, yo creo que, o sea, antes del tratamiento, antes que iniciáramos el tratamiento, creo que me hice, no sé cuántas pruebas. ¿Más de 10? Yo diría que sí. Okay. Negativo. Sí, porque las mujeres, si se le atrasa un poquito el periodo, o sea, me decía de que yo creo que, o sea, por ahí viene, ¿no? Pero bueno, no era el caso. Negativo. ¿No? Y esa parte es durísima. O sea, es durísima. Cada vez que veías negativo. Es durísima. Y entonces también es como que, ay, si no me lo hago, y empiezas a pensar, si no me la hago, y si estoy... Y no voy, o sea, y no me llevo mi control regular, o sea, estoy siendo irresponsable, pero tampoco me la quiero hacer porque ya muchísimas veces ha salido negativo. No te quieres volver a hacer. Ajá, entonces esa parte es durísima. Y bueno, volviendo. Exacto, sí. Es que nosotros hablamos mucho, no te vamos a dejar hablar. Ese día nos llaman que estábamos en el hospital, le hacen la prueba. Y obviamente tú querías que fuera todo como rápido, queríamos saber de que sí o no, pues. Estábamos nuestros corazones acelerados y nos dicen que no, se tienen que ir porque más tarde le decimos más tarde tú tienes que esperar y nosotros yo dije, ¿es en serio esto? Como que es que de verdad tenemos que esperar. Y bueno, esta parte sí ya la tienes que contar tú porque fue realmente, ella fue quien recibió la llamada. Yo recibí la llamada. ¿Y dónde estabas en ese momento? En mi trabajo. En el trabajo. Estaba en el trabajo, y tenía una compañera al lado. Estábamos conversando ahí temas del trabajo y suena el celular. Y ahí yo tenía el número del médico registrado. Y yo dije, no quiero ni agarrar ese celular, no lo quiero agarrar porque no quiero que me diga que esto salió negativo. Y entonces mi compañera me miraba así y veía que yo miraba el celular y me decía que no lo vas a contestar. Y yo que no quiero. Bueno, al final pues contesté y me quedo en silencio. Y el doctor me dice, hola Melody, ¿estás ahí? Y yo dije, sí. Dije, tranquila, me dice, tranquila, tenemos buenas noticias, vas a ser mamá. Y yo dije, y empezaste a llorar ahí mismo. Pero entonces como todavía no podía dar la noticia en el o sea, era muy reciente para dar la noticia en el trabajo, mi compañero dije, ¿qué te pasó? Yo dije, no, es que me llamaron de una cosa de Israel y entonces estábamos esperando unos resultados, pero tengo que ir un momentito al baño. Me fui al baño y me siento y yo dije, empecé a llorar, o sea, a llorar y la gente dije, Melody, ¿estás bien? Sí, tranquila, estoy bien, no se preocupe, todo está bien. Y yo lloraba y le decía, Dios mío, gracias. Yo dije, ahora espérate. Y después me viene a la mente y es que Israel quería esto en una caja y no sé qué. En un cofre. En un cofre y toda la cuestión. Yo dije, mira, no da para cofre, no hay tiempo para cofre ahorita mismo. No hay tiempo para cofre. Pues lo que hice fue tomarme una foto frente al espejo y se la mando y le digo, hay vida dentro de mi vientre, o sea, ya hay, no sé, esa parte entonces él tiene que contarla. Bueno, yo también estaba en el trabajo, veo la foto y yo automáticamente salgo al balcón del trabajo y me pongo a llorar, pues primero antes de llamarla sí me puse a llorar bastante porque es algo que realmente queríamos por mucho tiempo y no lo veíamos. Entonces ahí le regreso la llamada, yo, realmente esto está pasando de verdad, y los dos quedamos llorando en el teléfono. Y okay, yo luego que eso pasó, ya no hubo más duda, o sea, ya estaban, o sea, o pensaron, ¿y si algo pasa en el camino? Mira, ese es otro episodio dentro de las vivencias, porque los 3 primeros meses de un embarazo son los más complicados, donde pueden haber abortos espontáneos, pueden haber
complicaciones, pues. Entonces, dentro de la familia, por lo menos, bueno, familiares, para no comprometer sus nombres, habían pasado por abortos espontáneos en esos primeros meses. Entonces, la mente es algo tan fuerte, pues, porque de una vez estás viviendo un momento el cual estabas esperando hace mucho, pero entonces tu mente viene y recuerda que a tal persona en X mes o en X semana le sucedió tal cosa. Entonces tú empiezas como a vivir con un poquito de miedo. Empiezas como a vivir. Y entonces, cuando eso me pasaba, yo le decía a Dios que yo quiero disfrutar. Queremos disfrutar esta etapa, o sea, no queremos estar con ese miedo de que algo va a suceder. Y el médico me decía, Melody, tranquila, estamos haciendo las cosas bien, relaja tu mente, porque la mente puede traer muchísimas cosas, así que tranquila. O sea, no es fácil. No es fácil quedarse tranquilo cuando tú sabes, claro, hay un antecedente dentro de, pues. Y más cuando el doctor esa era una pregunta de los doctores, si en tu familia ha ocurrido esto, pues. Entonces es cuando uno se preocupa muchísimo más, pues. Porque sí, en efecto, sí, había habido tristes desenlaces. Y ustedes, hemos basado un poco el podcast en ese aspecto del tratamiento o del doctor, ¿no? ¿Cómo se hace? Digamos que usted mismo lo dijeron hace un momento. O sea, si hubiese sido solamente por su cuenta bancaria, no iban a lograr alcanzar este tratamiento. O sea, y qué duro es, digamos que para otras parejas, ¿no? Que lo intentan, lo buscan y quizás no tienen los medios como para sostener un tratamiento como ese. Y a veces uno no lo quiere pensar porque qué difícil es, ¿no? Y uno quizás puede sentir eso. He sido bendecido, la verdad que sí. Y creo que cuando ustedes ven a su hija, creo que en algún momento del día o de la semana recuerdan un poco de todo lo que tuvieron que pasar para estar con ella. ¿Tú quieres contestar? Contesta tú primero. Yo creo que definitivamente que o sea, a nivel humano, y por eso o sea, al inicio del podcast te decía que o sea, en cada ecuación de nuestras vidas, o sea, tiene un trasfondo espiritual y tiene que estar Dios. Así tú asistas o no asistas a una iglesia, o sea, Dios está siempre en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, que justo fue una de las palabras que te dijo una de las enfermeras que estaba. Gracias por acordarme esa parte. Porque es muy importante recalcar esas palabras. Gracias por acordarme esa parte, porque justo cuando iniciamos el tratamiento, que te hacen 1.000.000 de pruebas de sangre, me dice una de las enfermeras, ¿vienes porque quieres ser mamá? Yo le digo, ay, sí. Y me dice, mira, el doctor es súper, me dice, el doctor es súper bueno, es súper buena persona, es un excelente médico, donde estás en un lugar bien, pues. Sin embargo, ¿me permites decirte algo? Yo, claro. Me dice, nada de esto sirve si no confías en Dios. Así me lo dijo. Así que inicia, o sea, ya estás iniciando este tratamiento, pero deja todo en manos de Dios, porque obviamente hay una parte, la presión psicológica de todo lo que estás viviendo, o sea, ¿cómo te digo? O sea, tienes que tener a tu pareja para poder descargar y tiene que existir, o sea, una parte de cuando ya tu pareja no está allí o una parte del día en que estás sola, pues descargar toda esta ansiedad, diría yo, con papá Dios. Mira, y tú mencionaste el caso de que qué pasa con las parejas que no pueden lograr con ese objetivo. A nosotros nos llegó a escuchar ahí dentro del mismo hospital
personas que el doctor le tenía que decir, ¿sabes qué? Dile que tenga que detener el tratamiento porque su cuerpo rechaza todos los medicamentos, todo, y darles la noticia. Y para nosotros fue también un golpe duro porque, o sea, nosotros nos poníamos en su posición y esperar ese tipo de noticias porque eso es parte de un contrato. Te dice, si el tratamiento el doctor considera que no funciona o no estás tomando, lo puede suspender. En cambio recuerdo una señora de no sé cuántos años, podía tener como 60. Nosotros decimos que quizás tenía menos, pero ya se veía que era bastante avanzada. Y la veíamos con su barriga y yo le decía, hey, ¿tú sabes qué? Si ella puede lograrlo, yo lo puedo lograr también. y Chuzo, de verdad que es... lo menos que tú te esperas cuando empiezas a caminar en esto es una mala noticia. Ay, no. Y nosotros, pues, yo le decía a mi esposo, tú sabes que si escuchamos eso, no creo que sea por casualidad. No lo sabemos el nombre de la persona, pero Dios sabe que nosotros escuchamos y vamos a pedir por esa persona de que pues... Que Dios le dé consuelo. Que Dios le dé... Sí, o sea, el consuelo y también de que si está dentro de sus planes, que ella pueda lograr el sueño de ser mamá, pues que se haga. O sea, no es fácil ver primero tu cuenta bajando, y después que te digan como que, no está funcionando. Y más que al primer intento es muy difícil lograr el éxito, pues la mayoría de la gente tiene que hacer 2, 3 para poder... 2 tratamientos completos. Intentos. Lo que pasa es que el tratamiento no solamente se basa pues en medicamentos o inyecciones, tiene otras etapas. Exacto. Que no se pueden decir. No las puedo decir. No. Okay. Te las digo a ti fuera de cámara. Exacto. Como para los que están escuchando el podcast, pues si quieren saber la etapa, con mucho gusto se nos acerca y se la podemos comentar. Okay. Igual voy a dejar su Instagram abajo y ahí ustedes le pueden preguntar. Porque es muy probable que alguien, no sé, esté pasando por eso y no sé, quizá busque otra opinión. Pudieran ser recomendados ustedes, recomendarle a su doctor, qué sé yo, no sé hasta dónde va a llegar este podcast, ni siquiera sé por qué lo estamos haciendo. Yo siempre digo que en el medio podcast todos tenemos algo que contar y y me parece porque en el medio podcast una semana puede hablar una persona de un tema, no sé, de astronauta, y a la siguiente semana hay una persona que está hablando de cómo fue su travesía para quedar embarazada. O sea, porque yo creo que para eso nació este podcast. Aquí no nos importa si tú eres famoso o no eres famoso. Yo estoy convencido que todos tenemos algo que contar. Yo te puedo ver a ti por la calle y yo ni siquiera me puedo imaginar lo que tú has pasado, lo que tú has vivido. Pero cuando nos sentamos me siento con ustedes, ya descubro a una pareja joven que estaba buscando algo que para ustedes era súper complicado y que puede ser que para un montón de personas allá afuera de nuestro barrio, donde esta tiene 2, 3, 4, 5 hijos y ustedes quizás tienen uno, ¿no? Y fue súper complicado. Sí. Entonces, pero ese tipo de historias nos hace crecer a todos como sociedad y sobre todo a los que se quedan con nosotros en el podcast, porque nada es casualidad y es muy probable que alguien que esté necesitando escucharlo a ustedes, escuchar que sí se puede, escuchar que es complicado, pero si tenemos a Dios, tenemos como ese, no vamos a decir que el camino asegurado, pero sí alguien que nos va a acompañar en ese proceso. Sí, tienes más esperanza. Eso, más esperanza. Tienes más. Y creo que la esperanza es un muy buen combustible cuando uno quiere alcanzar cosas que se ven muy difíciles. Mira, una de las cosas que nos dijo una amiga en común nuestro, nos dijo, quizás ustedes vieron el milagro que es la bebé, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Camila Elis. Ay, que sí. Sí. Usted también el fruto del milagro, pero realmente el milagro fue que Dios estuvo con nosotros en cada etapa. Y cuando ella me dice esto, o sea, te hace reflexionar
Y luego entonces nos sentamos a conversar. Nosotros tiramos unas cintas bien largas. Ustedes tienen para hacer su propio podcast. Nosotros tiramos unas cintas de todo tipo de temas. Ella dice que quiere escribirte un libro. Ella me... Sí, yo le digo, hey, de verdad que... Y veníamos en el camino, yo te lo comentaba, que veníamos en el camino y decíamos, hey, nada de nuestra vida es normal. No podemos, nuestro matrimonio o nuestra vida no puede ser un poquito más normal. Y yo pero es que nosotros no somos normales. O sea, todo tiene algo, o sea, todo tiene como un trasfondo. Todo tiene su historia. Todo tiene su historia. Qué bueno. Bueno, yo quiero darles las gracias a ustedes por lo que nos han contado. Sé que este podcast se hizo esperar un poquito porque todo lo que ustedes vieron tampoco era como tan sencillo como que ir contándolo por ahí y que nos hayan dado la oportunidad a nosotros, los que escuchamos, los que hacemos el medio podcast, los que miramos cada jueves, la historia real de ustedes y lo que ustedes tuvieron que vivir, que es muy probable. Yo los veía y yo no sabía lo que estaban viviendo, ¿no? Y quizás muchas personas que estaban a su alrededor, sus compañeros de trabajo, tampoco lo sabían. Pero ustedes estaban librando una batalla y no lo estaban haciendo solo, estaban con Dios. Y supongo que también tenían el soporte de algunos familiares que ustedes decidieron y todo eso. Y que bueno, ahora no hayan tenido, digamos, que la valentía y también la deferencia de contárnoslo a nosotros aquí en el Medio Podcast. Se los agradezco mucho. Sobre todo porque, digamos que, bueno, mi esposa y yo estamos como que rumbo a empezar ese camino. Todavía no estamos ahí, pero el escucharlos a ustedes, el mirarlos a ustedes, el saber que ustedes pasaron ese proceso, también nos llena quizás de esperanza un poco, pues, del saber de que podemos tomar como cositas de esas que ustedes han vivido y también tomarlas para nosotros y también las personas que están escuchando. Eso realmente es muy valioso y se los quiero agradecer. No sé si quieran dejar algún mensaje final, quizás para esa persona que está mirando ahí, que quizás ha perdido la esperanza, o que quizás va a empezar en este sueño, pues, y que no se llene de temor, ¿no? Al final cada caso es distinto, pero pase lo que pase, Dios está ahí. Definitivamente. Una de las cosas que puedo decir es que simplemente si Dios no está en la fórmula, o sea, es muy difícil que las cosas puedan ocurrir, pues. Y en nuestro caso, gracias a Dios, o sea, lo metimos siempre en primer lugar y pudimos lograr esta meta, pues. Y ojo, y esto es algo así que chiquitito, que puede sonar como un poco extraño, pero Dios está en todo momento y en cada etapa, porque nosotros también nos hacíamos la pregunta de ¿qué hubiese pasado si en vez de felicidades, estás embarazada, hubiese sido no lo estás? Entonces, hubiese seguido nuestra fe en el mismo nivel, estaríamos aquí contando. Entonces, claro, eso también. Pero bueno, mira, la ciencia puede hacer muchas cosas, como decía, pero si Dios no está ahí, es muy difícil que las cosas puedan pasar, ¿no? Exacto. Y como decía, hay personas que no han escrito en las redes sociales que hasta nosotros nos hemos sorprendido. Sí. Que como y es muy probable que aumenten esos mensajes directos. Dije, ¿qué hicieron o cómo hicieron? Y nosotros que ¿yo qué le digo ahora? ¿Cómo le contesto? No sé qué decirle. Sí. Pero bueno, ahí Dios nos dirigirá cómo contestar y qué decirles. Pero nosotros tenemos un versículo que fue nuestro pilar. Nuestro pilar, creo que desde muchísimo antes que tomáramos la decisión, es pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán los que buscan. Llámenlos y Él los atenderá. Porque el que pide, recibe. El que si le llamas es atendido. Y ya creo que lo dije mal. Sí. Sorry, que estamos un poquito nerviosos. Pero sí, ese fue nuestro pilar. Y cada vez que las cositas andaban así como un poquito chuecas,
decíamos, ay, tu palabra dice que si nosotros te pedimos, tú no nos vas a dar. Que si buscamos, vamos a hallar. Y si tocamos la puerta, tú nos vas a abrir. Entonces, bueno, Señor, lo que dice aquí, estoy 100% segura que no es mentira. Así que pues, tiene que haber algún efecto. La palabra tiene que haber algún efecto. Así que pues, creo que eso es todo. No sé. Yo gracias a ti por la oportunidad, de verdad, por poder contar y abrirnos a nosotros la historia con ustedes, de verdad. Como dijimos, estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier cosa. Y ya no nos cuesta tanto hablar del tema. Sí. En otro momento tuviéramos chifiado. Sí, es lo que iba a decir. Este podcast se esperaba porque ya hace bastantito que les haya comentado, pero bueno. Una de las características de los invitados acá es que nunca vienen presionados. Hay invitados que han venido al podcast que yo les he dicho de que un año. Y yo no los presiono, o sea, tampoco es que los juzgo porque cuando la gente lo hace porque realmente lo quiere, sale pretty, fluye y es lo que ha pasado ahorita. Pues, o sea, llegó el momento que tenía que llegar y de seguro que alguien va a bendecir aparte de mí y de Ashley que también necesitaba escucharlo y que no sabía que necesitaba escucharlo, pero necesitaba escucharlo. Así que yo le quiero dar gracias a ustedes y también darle las gracias a ustedes por quedarse hasta el final escuchando esta linda historia, este capítulo intenso de muchas emociones en donde podemos ver pues que sí se puede, y me quedo con eso que dijiste hace un rato de cómo es, claro, cuando recibimos el milagro o el milagro que nosotros estamos esperando, ¿no? Porque en Dios siempre hay milagros, aun cuando no sean los que nosotros estamos esperando. Si nuestra fe es movida porque recibimos, y qué pasa cuando no recibimos esa respuesta. La verdad es que eso me deja pensando, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Y nada, será entonces hasta el próximo jueves con un nuevo episodio de este medio podcast.